que tienen en común personas como Bill Gates, el cofundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, o Richard Branson, uno de los fundadores del grupo Virgin? Podrías pensar que todos ellos son súper ricos y están cambiando el mundo. Y tienes razón. Incluso Richard Branson ha llegado al borde del espacio en su propia nave espacial, lo cual es impresionante. Pero hay algo más que todos estos individuos tienen en común: han logrado escapar de lo que se conoce como la trampa. ¿Qué es exactamente la trampa? Es una forma de ver el mundo que nos limita y nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. Estas personas han cambiado su percepción de la realidad hasta tal punto que han podido hacer cosas que la mayoría de la gente solo puede soñar. Por ejemplo, imagina que tienes que mudarte en verano. Puede ser un proceso agotador y estresante, pero estas personas no se dejan vencer por los desafíos. En lugar de eso, ven cada obstáculo como una oportunidad para aprender y crecer. No les importa lo que tengan que hacer, están dispuestos a darlo todo para alcanzar sus metas. Además, están dispuestos a poner a sus hijos en un sistema educativo que realmente comprenda y valore sus dones y habilidades únicas. No quieren que sus hijos sean simplemente otra pieza en la cinta transportadora de la educación tradicional. De hecho, en Estados Unidos hay más de 3 millones de niños que no van al colegio y reciben educación en casa, representando el 6% de los estudiantes, y es una tendencia en alza. Curiosamente, muchos de estos padres son profesores que conocen de primera mano los problemas del sistema educativo actual. Por otro lado, probablemente estés estudiando en la universidad en este momento, trabajando duro para mantener tu asistencia por encima del 90%, memorizando libros que realmente no te interesan y siguiendo todas las reglas. Esperas que una vez que te gradúes, conseguirás un buen trabajo, podrás comprar una casa grande para tus padres, un coche caro, casarte y enviar a tus hijos a buenas escuelas. Pero, ¿cuál es la realidad para los treintañeros? Piensa en cuántos años tenías cuando empezaste a prepararte para tu carrera, probablemente 18. Ahora tienes 30. En los últimos 12 años, ¿qué has hecho realmente en la vida? Has estudiado mucho, obtenido las mejores notas en 3 materias, y luego te has sacado el máster. Has trabajado duro durante 15 años, pero, ¿realmente te sientes satisfecho con lo que has logrado o sientes que hay algo más que podrías estar haciendo con tu vida? Estas son las preguntas que personas como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Richard Branson se hicieron a sí mismos. Sus respuestas les llevaron a escapar de la trampa y a cambiar el mundo de formas increíbles. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir el camino trazado por otros o vas a encontrar tu propio camino y hacer algo verdaderamente extraordinario con tu vida? Lo peor es que después de amargarte durante años para conseguir esos títulos, cuando te quieres poner a trabajar en ello, te das cuenta de que no consigues ningún puesto. Vas a un montón de entrevistas, pero por una razón u otra, siempre te rechazan. Es hora de reflexionar y tomar decisiones que te permitan escapar de la trampa y alcanzar tu verdadero potencial. ¿Ves cómo otras personas que no siguieron el camino universitario tradicional, sino que se especializaron en alguna profesión con un curso o grado superior, parecen adelantarte en calidad de vida? Empiezan a vivir solos, comprarse un coche, hacer muchos viajes, y te sientes cada vez más inferior. Claro, te frustras porque has trabajado más que ellos, pero parecen tener una vida mejor y, sobre todo, son más felices que tú. Te sientes triste y solo, y cada vez tienes menos ganas de hacer planes con la gente. Has luchado mucho para llegar hasta aquí. Has estado estudiando desde 2012 y, aunque has trabajado duro, sientes que no has logrado nada. Te has aislado de tus amigos y te has encerrado en tu habitación, rezando y llorando, esperando de alguna forma conseguir un trabajo. Poco a poco, tu autoestima y confianza empiezan a disminuir. Finalmente, un día consigues un trabajo, pero el salario es muy bajo. Sin otra opción, empiezas a trabajar porque necesitas el dinero. Ahorras lo que puedes para comprar una casa y, tras muchos años de ahorro y privándote de la calidad de vida que tienen tus amigos, consigues un préstamo hipotecario. Ahora eres dueño de tu propia casa, pero también necesitas un coche, así que tomas otro préstamo. Sin darte cuenta, te has atado en todas direcciones. Este miedo te persigue todo el tiempo, temes perder tu trabajo porque, si eso sucede, ¿cómo vas a pagar todas tus facturas?
Tienes que pagar la hipoteca de tu casa, el préstamo del coche y las tasas escolares de tus hijos. Poco a poco, tus sueños de viajar por el mundo o empezar un proyecto en tu tiempo libre se desvanecen. Cada mañana te levantas y vas a trabajar, y cada noche vuelves a casa, sin importar si te gusta tu trabajo o no. Llega un día en que esta vida te parece normal, y comienzas a trabajar con menos rapidez o eficiencia que antes. A medida que envejeces, puedes empezar a sentir que tuviste mala suerte en la vida y que no pudiste tener éxito a pesar de haber trabajado duro. Buena paradoja, ¿verdad? Trabajaste duro, pero quizás en el camino equivocado. Pero la verdad es que hay algo más que ha estado oculto hasta ahora. Un grupo de supuestos expertos se reunieron hace años y decidieron qué es lo que la gente debería aprender: física, biología, química. Y no solo el qué, sino el cómo, memorizando y demostrando en un examen, para que unos meses después no nos acordemos ni del 20% de lo que tanto nos costó memorizar. Hemos construido escuelas y universidades con la intención de que los estudiantes formen parte de un sistema que quiere que se ajusten a ciertos moldes. El propósito de una buena universidad no es darte una base para tener éxito, sino una base para fracasar. Has seguido este sistema educativo desde que eras pequeño, con los ojos cerrados. Pero ahora es el momento de abrir los ojos y ver la realidad. Es hora de cuestionar el sistema y buscar tu propio camino hacia el éxito. El sistema educativo fue creado con una razón específica, fue diseñado para formar trabajadores obedientes, personas que siguen las reglas sin cuestionarlas. Puede que esto te suene duro, pero es hora de reconocerlo y buscar tu propio camino. Pero danos unos minutos y te lo explicaremos todo. Piensa en personas exitosas como Elon Musk, Michael Jackson o Cristiano Ronaldo. Todos ellos han logrado grandes cosas, pero no necesariamente siguiendo el camino educativo tradicional. No cayeron en la trampa de un sistema que parece interesarse más en que no dejes de pagar por más y más títulos. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el año 1806, cuando hubo una guerra entre el ejército de Napoleón y Prusia. A pesar de tener uno de los mejores ejércitos, Prusia perdió. Los líderes prusianos no entendían cómo podían haber sido derrotados con un ejército tan fuerte. Luego se dieron cuenta de que su ejército, aunque fuerte, no pensaba por sí mismo ni se adaptaba a las situaciones cambiantes, simplemente seguía las órdenes de sus superiores. En cambio, el ejército de Napoleón, aunque seguía sus órdenes, también tenía la libertad de adaptarse rápidamente a las circunstancias. Como resultado de esta derrota, Prusia perdió la mitad de su territorio ante Napoleón y tuvo que firmar un acuerdo de paz. Después de la guerra, los líderes prusianos enfrentaron el desafío de asegurar que esto nunca volviera a suceder. Decidieron influir en la forma de pensar de aquellos que aún no habían desarrollado su propio juicio, los niños. Así, cualquier cosa que se les enseñara la aceptarían como verdad absoluta. Así es como se creó el sistema educativo prusiano. Establecieron un sistema de educación obligatoria de 8 años para niños de 5 a 13 años. El objetivo principal era crear un sistema igual para todos y formar soldados obedientes que no cuestionaran a sus superiores y siguieran órdenes al pie de la letra. Los líderes prusianos estaban satisfechos con los resultados, pues crearon un sistema que preparaba a los estudiantes para el futuro que ellos preveían, un futuro en el que se prefería que los estudiantes siguieran las reglas en lugar de pensar por sí mismos y ser creativos. Sin embargo, mientras este sistema educativo estaba en pleno apogeo, el mundo estaba cambiando rápidamente. Entre 1760 y 1840, la revolución industrial transformaba la economía global. Las máquinas empezaban a dominar el mundo, produciendo más en un día de lo que una persona podía hacer en un mes. Este cambio trajo consigo un problema: la escasez de trabajadores para las fábricas. Hasta entonces, la gente ganaba dinero cultivando sus propios alimentos y fabricando productos a mano, pero con la llegada de las máquinas, muchos se vieron obligados a trabajar como obreros en las fábricas. Para resolver este problema, los líderes prusianos decidieron reformar el sistema educativo. Querían crear una generación de trabajadores obedientes y dispuestos a trabajar en las fábricas. Este era el propósito del sistema educativo prusiano. Con el tiempo, este modelo se extendió a otros países. A pesar de las diferencias culturales y sociales,
muchos adoptaron el sistema prusiano porque lo veían como una forma eficaz de preparar a sus ciudadanos para la economía industrial. Sin embargo, este sistema tenía un coste. Al centrarse en enseñar a los estudiantes a seguir las reglas y ajustarse a las normas, no dejaba espacio para que fueran creativos o pensaran por sí mismos. Este modelo educativo fue exitoso en su tiempo, pero dejó de lado aspectos cruciales para el desarrollo integral del individuo. El sistema educativo, tal como fue concebido, está diseñado para formar trabajadores obedientes y no pensadores críticos o creativos. Es hora de reconocer esta realidad y buscar tu propio camino hacia el éxito. No caigas en la trampa de un sistema que no siempre tiene en cuenta tus talentos y aspiraciones individuales. Pero danos unos minutos y te lo explicaremos todo. Piensa en personas exitosas como Elon Musk, Michael Jackson o Cristiano Ronaldo. Todos ellos han logrado grandes cosas, pero no necesariamente siguiendo el camino educativo tradicional. No cayeron en la trampa de un sistema que parece más interesado en que no dejes de pagar por más y más títulos. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el año 1806, cuando hubo una guerra entre el ejército de Napoleón y Prusia. A pesar de tener uno de los mejores ejércitos, Prusia perdió. Los líderes prusianos no entendían cómo podían haber sido derrotados con un ejército tan fuerte. Luego se dieron cuenta de que su ejército, aunque fuerte, no pensaba por sí mismo ni se adaptaba a las situaciones cambiantes, simplemente seguía las órdenes de sus superiores. En cambio, el ejército de Napoleón, aunque seguía sus órdenes, también tenía la libertad de adaptarse rápidamente a las circunstancias. Como resultado de esta derrota, Prusia perdió la mitad de su territorio ante Napoleón y tuvo que firmar un acuerdo de paz. Después de la guerra, los líderes prusianos enfrentaron el desafío de asegurar que esto nunca volviera a suceder. Decidieron influir en la forma de pensar de aquellos que aún no habían desarrollado su propio juicio, los niños. Así, cualquier cosa que se les enseñara la aceptarían como verdad absoluta. Así es como se creó el sistema educativo prusiano. Establecieron un sistema de educación obligatoria de 8 años para niños de 5 a 13 años. El objetivo principal era crear un sistema igual para todos y formar soldados obedientes que no cuestionaran a sus superiores y siguieran órdenes al pie de la letra. Los líderes prusianos estaban satisfechos con los resultados, pues crearon un sistema que preparaba a los estudiantes para el futuro que ellos preveían, un futuro en el que se prefería que los estudiantes siguieran las reglas en lugar de pensar por sí mismos y ser creativos. Sin embargo, mientras este sistema educativo estaba en pleno apogeo, el mundo estaba cambiando rápidamente. Entre 1760 y 1840, la revolución industrial transformaba la economía global. Las máquinas empezaban a dominar el mundo, produciendo más en un día de lo que una persona podía hacer en un mes. Este cambio trajo consigo un problema, la escasez de trabajadores para las fábricas. Hasta entonces, la gente ganaba dinero cultivando sus propios alimentos y fabricando productos a mano. Pero con la llegada de las máquinas, muchos se vieron obligados a trabajar como obreros en las fábricas. Para resolver este problema, los líderes prusianos decidieron reformar el sistema educativo. Querían crear una generación de trabajadores obedientes y dispuestos a trabajar en las fábricas. Este era el propósito del sistema educativo prusiano. Con el tiempo, este modelo se extendió a otros países. A pesar de las diferencias culturales y sociales, muchos adoptaron el sistema prusiano porque lo veían como una forma eficaz de preparar a sus ciudadanos para la economía industrial. Sin embargo, este sistema tenía un coste. Al centrarse en enseñar a los estudiantes a seguir las reglas y ajustarse a las normas, no dejaba espacio para que fueran creativos o pensaran por sí mismos. Este modelo educativo fue exitoso en su tiempo, pero dejó de lado aspectos cruciales para el desarrollo integral del individuo. Cuando los estudiantes terminaban su educación, la única opción que veían para ganar dinero era trabajar en una fábrica. A medida que la escasez de mano de obra comenzó a disminuir, los líderes prusianos se dieron cuenta de que su sistema educativo estaba funcionando exactamente como lo habían planeado. Habían creado una generación de trabajadores obedientes dispuestos a trabajar en las fábricas. Mientras tanto, en la India, que en aquel momento era una colonia británica, los británicos también estaban teniendo problemas para mantener bajo control a una gran población con solo unos pocos administradores británicos.
En 1835, un hombre llamado Thomas Bevington Macaulay propuso promover la educación en inglés en la India. Esta propuesta fue aceptada por Lord William Bentinck, gobernador general de la Compañía de las Indias Orientales. Así nació la ley inglesa de 1835. Este nuevo sistema educativo se basaba en gran medida en el sistema educativo prusiano. Al principio, muchos pensaban que los británicos querían lo mejor para ellos al enseñarles inglés, pero la realidad era muy diferente. Según Macaulay, el objetivo de la educación era crear una clase de personas que fueran indias en sangre y color, pero inglesas en gustos, opiniones, moral e intelecto. Con el tiempo, los británicos lograron su objetivo. Los indios empezaron a trabajar en todas partes, desde oficinas hasta el ejército, e incluso como agentes de policía. Los británicos habían logrado adoctrinar a los indios hasta el punto de que seguían las reglas de los británicos sin cuestionarlas. Han pasado 76 años desde entonces, y ahora, después de la independencia de la India del dominio británico en 1947, todo debería ser mejor, ¿verdad? Si eso es lo que estás pensando, te sorprenderías de lo equivocado que estás. Incluso antes de que nacieras, o tal vez justo después, tus padres ya tenían un plan para ti, querían enviarte a una gran escuela. Hoy en día, la educación en las escuelas y colegios se está convirtiendo en un símbolo de estatus. Nuestro hijo se graduó en ese colegio, está estudiando en esa universidad. Tan pronto como empiezas a hablar, tus padres están orgullosos de enviarte a una buena escuela. Realizan la admisión y luego se relajan. Llegas a la escuela con una mente fresca, curiosa y llena de creatividad, una mente sin limitaciones, una mente que, si se entrena adecuadamente, podría lograr grandes cosas. Pero tan pronto como entras en la escuela, te dan un programa de estudios con una combinación de materias. A partir de ese momento, tu mundo se reduce a esas materias. Piensas solo en ellas, lees solo sobre ellas y, si alguna vez piensas o lees algo más, tus notas se verán afectadas. Ya has entrado en el sistema educativo y te encuentras con una serie de reglas y expectativas. Si te desvías de estas reglas, te enfrentas a consecuencias, a veces en forma de castigo. Tus padres, aunque pueden cuestionar el sistema de vez en cuando, confían en que las escuelas y universidades te enseñen y preparen para el futuro. El sistema educativo tiene un objetivo claro: prepararte para tener éxito en la economía actual. Pero, ¿qué significa realmente tener éxito? Para muchos, tener éxito significa conseguir un buen trabajo, preferiblemente de funcionario, ya que se considera un trabajo seguro y estable. Este es el pensamiento que se inculca a los estudiantes durante toda su educación. Cuando sales de la universidad, tienes un solo objetivo en mente: conseguir un trabajo. Pero aquí es donde el sistema falla. Aunque te prepara para conseguir un trabajo, no te enseña a ser autónomo, a pensar por ti mismo, a cuestionar las cosas o a ser creativo. En cambio, te enseña a seguir órdenes y hacer lo que te dicen sin cuestionarlo. Este sistema fue diseñado para producir trabajadores eficientes y obedientes que pueden seguir las órdenes de sus superiores. Pero, ¿qué pasa si quieres más que eso? ¿Qué pasa si quieres ser autónomo, si quieres ser tu propio jefe? El sistema educativo actual no está diseñado para ayudarte a lograr eso. De hecho, puede que incluso te desanime intentarlo. Después de todo, si te vuelves millonario o si todo el mundo se vuelve autónomo, ¿quién va a trabajar en las fábricas? ¿Quién va a seguir las órdenes? La trampa del sistema educativo es difícil de ver, especialmente cuando eres joven y aún no has desarrollado tu capacidad para pensar críticamente. Pero una vez que te das cuenta de la trampa, una vez que empiezas a cuestionar las cosas, puede que ya sea demasiado tarde. Puede que hayas pasado ya años, incluso décadas, siguiendo un camino que no te lleva a donde realmente quieres ir. Y eso es algo que ha estado sucediendo durante los últimos 152 años. Siguiendo este sistema educativo, te condicionan de tal manera que empiezas a creer que este es el único camino correcto. Con el paso del tiempo, las responsabilidades se acumulan y te das cuenta de que estás atrapado en este sistema porque ahora necesitas ganar dinero de cualquier forma posible para sobrevivir. Tienes que superar el desempleo y también sientes la presión de tus familiares para conseguir un trabajo y ganar dinero. Durante los últimos 20 años, has trabajado duro y has invertido miles de dólares en tu educación,
tanto en la escuela como en la universidad. A cambio de todo ese esfuerzo y dinero, consigues un trabajo que te paga entre 30,000 y 50,000 dólares al año. Te aferras a la esperanza de que las cosas mejoren, pero las estadísticas cuentan una historia diferente. En julio de 2023, el 55% de las personas entre 16 y 24 años estaban empleadas en los Estados Unidos. En diciembre de 2023, alrededor del 4,8% de los recién graduados universitarios estaban desempleados en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la solución? Deberíamos dejar de ir a las escuelas y universidades. El mundo ha cambiado mucho desde que se inventaron las escuelas y universidades. Antes, todo el mundo necesitaba un trabajo en una fábrica, pero eso ya no es así. No basta con ir a una universidad, sacar el título y esperar a que te lluevan los billetes. Tenemos que cambiar cómo vemos las cosas, hacer preguntas y no creernos todo lo que nos cuentan. Tenemos que entender por qué se inventó la escuela y cómo podemos cambiarla para que funcione en el mundo de hoy. Siguiendo este sistema, te das cuenta de que estás viviendo una vida por debajo del promedio. A pesar de todo el trabajo duro y la dedicación, no has podido seguir tus pasiones o hacer algo grande para tus hijos, no has podido dejar un legado. Te das cuenta de que este sistema no puede sostenerte, no puedes convertirte en millonario siguiendo solo este camino. Te encuentras atrapado en una vida de sueldo a sueldo, viviendo constantemente con el miedo a ser despedido. Te das cuenta de que tienes dos opciones, puedes aceptar la realidad y permanecer atrapado en esta trampa, o puedes crear tu propio camino. Si eres padre, no le des tanta importancia a las calificaciones de tu hijo en la escuela o en la universidad. Enséñale a saber qué hacer y cómo funciona el mundo. Enséñale a explorar cosas diferentes. Si sus notas son bajas, no hay problema, puede aprender cualquier habilidad. No estamos diciendo que los animes a no ir a la universidad, que vaya si quiere, pero que tome la decisión que tome, sea una decisión que le haga ir por el camino que sienta que tiene que ir. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejes un comentario, ya que el algoritmo de YouTube lo valora mucho y así recomienda nuestros videos a más gente. Dale a like y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Nos vemos en el próximo. Un saludo.